¿Qué tal? Buenos días. Putin continúa con su operación de castigo contra civiles desarmados, tras el ataque ucraniano a los territorios que el propio Putin invadió en su día. Es la lógica del invasor que trata de extender el terror entre inocentes al azar. Sin embargo, la operación de castigo del Kremlin tras los reveses militares se lleva a cabo lejos del frente, que es realmente donde sus tropas tienen problemas. Una respuesta que tiene más lógica en la frustración por la marcha de la guerra que en cualquier objetivo militar. En total, Putin lanzó 83 misiles sobre distintas ciudades ucranianas. La mitad fueron interceptados por las defensas antiaéreas, pero no pudieron impedir que los que cayeron cegaran la vida de 11 personas. La mayoría en el centro de Kiev, donde hoy han vuelto a sonar las alarmas y se pide a los ciudadanos que se oculten en los refugios. Toda la comunidad internacional, salvo los aliados de Putin, han condenado estos ataques indiscriminados rusos contra la población. Enseguida iremos hasta Ucrania para ver cómo se vive hoy esta situación. Mientras, en nuestro país la noticia principal tiene que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque por fin algo se mueve. Pero poco más, porque lo que han anunciado Gobierno y oposición no es un acuerdo sobre el fondo, sino que están de acuerdo en que tienen que llegar a un acuerdo. Ahora sí, en serio, según el Ejecutivo, como una pareja que se da una última oportunidad, según el PP. La presión tras la dimisión de Lesmes y las críticas de la Unión Europea han motivado este movimiento, que está por ver que sea fructífero. ¿Y qué les parece el tamaño de este animal, de este calamar, más grande que una persona? Como pueden ver en esa imagen, en esa fotografía de la persona que lo encontró flotando en aguas Canarias, entre Tenerife y La Gomera. Mide más de 3 metros de largo y está muy bien conservado. Ahora está congelado para proceder a su estudio. Los más glotones, si están pensando en una cazuela, sepan que estos animales no se pueden comer, tienen un alto contenido en amoníaco. Bueno, luego se lo contamos. Vamos a comenzar con esa marcha de Carlos Lesmes, el todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no ha servido para llegar a un acuerdo, pero sí al menos para desbloquear las negociaciones entre PSOE y PP, que mientras no se cambie la norma, son quienes deben elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Los partidos hacen sus cálculos para ver si les conviene o no llegar a un acuerdo final. La dimisión de Carlos Lesmes ha provocado una crisis judicial sin precedentes en España. Es la primera vez que el presidente del Consejo General del Poder Judicial dimite como medida de presión para desbloquear la renovación de este órgano y la del Constitucional. La respuesta política más inmediata, la que ve en el encuentro entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición Núñez Feijóo, que se veían las caras 6 meses después, todo ello en un encuentro ayer en Moncloa que no acercaba posturas. Mantenemos que nuestra única motivación y objetivo en esta negociación es preservar la máxima independencia de la justicia. Una justicia que debería haberse renovado hace casi 4 años y que ha sido imposible por el desencuentro entre los principales partidos. Tras 3 largas horas de reunión, los mandatarios se han emplazado a un último intento de negociación. Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis. Las asociaciones judiciales y fiscales esperan que la dimisión de Lesmes sirva para alcanzar el acuerdo. Responsabilidad a los partidos políticos, concretamente a los mayoritarios, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, para que procedan a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una situación que debe aprovecharse para poner fin, aseguran, a esta crisis de uno de los 3 poderes del Estado español. Bueno, pues hablamos con Juan Abelló Formoso, es magistrado juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y representante de la Asociación Profesional de la Magistratura en Canarias. ¿Qué tal, señor Abelló? Buenos días, muchas gracias por llamarme y por contar conmigo y por poder dar alguna opinión, explicación. Muchas gracias a usted por ponerse a disposición. Bueno, lo primero es plantearse si la dimisión de Lesmes ha servido para algo o no. No sé si a ustedes les parece una decisión acertada su marcha. Mira, nosotros ya desde hace un tiempo, la asociación, la APM,
había venido diciendo a través de su presidenta que algo había que hacer para desencallar la situación. Nosotros valoramos positivamente, como un acto, en fin, de generosidad, y en este país que no estamos muy acostumbrados a que los poderes o a que los responsables dimitan, pues me parece que es una actuación que desgraciadamente han sido los partidos políticos y otros responsables los que han llevado a esta situación de crisis. Y desgraciadamente parecía que era la última de las posibilidades para intentar desencallar la situación. Por lo tanto, nosotros valoramos positivamente la dimisión de Carlos Lesmes. Pero en 4 años han tenido tiempo de ponerse de acuerdo los partidos. ¿Qué ha cambiado ahora, según su opinión, para que esta oportunidad se dé, si es que es real finalmente? Mire, nosotros, la verdad es que desde el punto de vista judicial, nosotros no somos responsables de los actos y de los retrasos de otros poderes del Estado. Nosotros respetamos el sistema de elección, es el que es, y no sabemos tampoco el motivo por el cual ahora parece que las negociaciones. También es verdad que en 4 años, mirándolo hacia atrás, fueron muchas las circunstancias que incidieron en esas negociaciones, en que si las elecciones, que cuestiones que son del todo ajenas a los jueces. Aquí me gustaría distinguir y diferenciar que una cosa es el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces, y otra muy diferente es el Poder Judicial encarnado por cada uno de los 5.000 jueces y magistrados que hay en España. Ayer celebré 15 juicios, hoy tengo otros 15, independientemente de las cuestiones de nombramientos de vocales del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Me gustaría que quedara muy claro y que los oyentes y que las personas que están viendo esto sepan diferenciar que una cosa es el Consejo General del Poder Judicial y otra cosa es todos y cada uno de los jueces que día a día estamos trabajando y sacando esto para adelante. Precisamente le iba a preguntar eso, si esta cuestión política estaba afectando de alguna manera a la administración de la justicia a la que respondemos o de la que nos beneficiamos los ciudadanos. Vamos a ver, ya partiendo de lo anterior y de la diferencia que hay entre el Gobierno, el Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial, lo cierto es que indirectamente sí que afecta a la función jurisdiccional. Ya usted sabe que con la posterior modificación de la ley en la que se limitaban las funciones del Consejo General del Poder Judicial en funciones, sí que están parados numerosos nombramientos que dependen del Consejo General del Poder Judicial, en magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de sala presidentes de sala de los TSJs. En concreto, aquí en Canarias está pendiente la sala son 4 nombramientos muy importantes que afectan a la justicia en Canarias. Uno es el nombramiento del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de aquí de Las Palmas, el presidente de la Sala de lo Social de Las Palmas, lo Social de Tenerife y el presidente de la Audiencia Provincial de Tenerife. Son 4 puestos de responsabilidad que son miembros natos también de la Sala de Gobierno y que tienen funciones jurisdiccionales y, por lo tanto, de forma indirecta, esta situación no solo afecta a la imagen de la justicia, sino que afecta también a los ciudadanos que vean retrasado la resolución de su procedimiento, que tenga alguna cuestión de resolver pendiente en el Supremo, pendiente en estos órganos, pues también se ve afectado. Claro, quizá también se ve afectado, y esto es lo peor, la idea de independencia de la justicia. Porque, claro, si los ciudadanos observan que los partidos políticos tienen tanto empeño en nombrar a sus candidatos a estos órganos judiciales, es porque de alguna manera se entiende que estos nombramientos responden después ante estos partidos de alguna manera. Mire, aquí también está claro, lo que dice la Constitución es que de los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que sean jueces, tienen que ser elegidos por sus iguales, por los jueces en una votación libre directa, un juez, un voto. Que ese sistema sea correcto o no es el que está establecido en la Constitución y es el que existía anteriormente. Con la modificación producida, la forma o la consecuencia
a efectos prácticos es la que estamos viendo. Yo la verdad es que no soy capaz de calificar el por qué los partidos políticos o el Congreso de los Diputados o el Senado tienen interés en proceder o no a nombrar. Es una cuestión política que se me escapa. Lo que sí me gustaría señalar es que, con el respeto que tengo a la profesión de periodistas, es que los periodistas deben de ocuparse de la justicia no solo en estos momentos de cierta crisis, sino que deben de estar pendientes durante todos los años, durante todo el año. Los encuentros de jueces decanos que se celebran anualmente, las conclusiones son siempre muy contundentes en relación a falta de medios, en relación a falta de número, insuficiencia de jueces por 10.000 habitantes o por 100.000 habitantes en relación con los países de nuestro entorno. Por lo tanto, hay cuestiones que afectan a la justicia más importantes que esta, o que son importantes durante todos los años, durante todo el año, no solo en estos momentos. Bueno, pues ya le digo yo que hablaremos de esas cuestiones, seguro, además de estas que se vayan resolviendo. Muchas gracias. Por lo menos que no falte no la cuña publicitaria, sino que nosotros, como jueces y como representante también de una asociación profesional, siempre estamos o intentamos transmitir que aquí, cuando se pide algo, no se pide como colectivo o no se pide para nosotros, sino que se pide para mejorar el servicio público, que al fin y al cabo es de todos los ciudadanos. Pero ya le digo yo, Juan Abelló, que estamos atentos a esas demandas y esas circunstancias de la justicia también en otros momentos. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, hablamos también de otro asunto que, fíjense, después de haber conocido que un premio Nobel de Física había hecho aquí su tesis o parte de su tesis doctoral, nos encontramos con un premio Nobel de Química ya por segunda vez junto a otras dos personas. Los premiados son Caroline Bertocci, Morten Meldal y Barry Charles, que además recibe este galardón por segunda vez. Lo recibió en 2001. Pues bueno, Charles fue investido doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna en abril de este mismo año. Colabora con ese centro desde hace años ya. Les han dado el premio por el desarrollo de dos herramientas con las que se puede construir moléculas. O sea que ya encontramos dos vínculos este año, en esta edición, entre dos premios Nobel distintos y las universidades canarias, en este caso la Universidad de La Laguna. El catedrático del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de La Laguna, Víctor Sotero Martín García, fue el encargado de presentar a Charles durante esa investidura como doctor honoris causa. Vamos a saludarle. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Un placer estar aquí en el programa. Bueno, una persona que recibe dos veces el premio Nobel debe ser una persona peculiar, ¿no? Sí que lo es, sí que lo es. Yo he tenido la suerte de trabajar con él, de aprender con él y de colaborar con él durante prácticamente toda mi vida científica, ¿no? Yo me formé en el Instituto Universitario Antonio González, donde el profesor González fue mi profesor junto con el profesor Delgado, y en este instituto tenemos la costumbre de, una vez acabada la tesis, pues hay que salir fuera, aprender nuevas tecnologías para tratarlas de implementar en Canarias. En mi caso particular me fui con el profesor Sharpless a la Universidad de Stanford, después nos trasladamos al MIT, y bueno, yo tuve la suerte de participar en la química por la que le dieron el primer Nobel junto con el profesor Katsuki, que ya ha fallecido, un profesor japonés, muy amigo mío. Pues tuvimos la oportunidad de desarrollar algunos de los procesos junto con otras reacciones. El primer Nobel, por así decirlo, fue un Nobel dedicado a nuevas reacciones que imitaban la química de la vida, es decir, poder hacer en un laboratorio lo mismo que hacen los seres vivos, y ya es mucho. Y este premio Nobel es bastante diferente, es un premio... El concepto que introdujo Sharpless es, podríamos decirle, un concepto filosófico conceptual. Él define la click chemistry como una química sencilla, muy eficaz, amigable con el medio ambiente, que ha tenido un impacto inmediato en la
la comunidad científica. Tengo que decir también que uno de mis alumnos que hizo la tesis conmigo, pues también ha estado con el profesor Schalpe y actualmente es profesor de la Universidad de La Laguna, el profesor David Díaz, que ha hecho uso extensivo de esta parte de la química del Bueno, profesor pues Schalpe. nos alegra oír eso, saber que hay vínculos tan importantes de conocimiento entre nuestras instituciones y premios Nobel, nada menos. Básicamente, para que lo entendamos, el fundamento teórico entonces de Schalpe ahora es utilizar fórmulas para ensamblar moléculas, pero sin utilizar tanta química, permítanme la expresión, sin utilizar tanta sustancia. Exacto. Es hacer química sencilla, pero altamente eficaz. La idea es que esa química, insisto mucho en la idea, sea lo menos nociva con el medio ambiente posible y sobre todo que al no ser nociva con el entorno, por ejemplo, se ha podido aplicar a los seres vivos. La profesora Bertozzi lo que ha hecho precisamente es eso. La capacidad de hacer una reacción en cualquier parte de un organismo vivo, introduciendo un fragmento molecular sin dañarlo. Oiga, profesor, ¿y esto qué aplicación práctica tendría, si es que ya tiene alguna? Pues sí que la tiene. Tiene, por ejemplo, en química de los materiales, como les decía, el profesor Díaz, junto con otro compañero mío de la Universidad de Atlanta, el profesor Finn, han desarrollado química de materiales utilizando esta reacción. Téngase en cuenta que el concepto es bastante sencillo. Se trata de coger lo que llamamos en química grupos funcionales, un acetileno, que todos conocemos de los talleres de soldadura, o otra agrupación que es una acida, y con catálisis de cobre, nada más ver cobre, esos dos fragmentos se unen y ya no se pueden soltar. Por ejemplo, una de las aplicaciones ha sido la industria del pegamento. Pegamento, claro. Por poner una muy evidente. Bueno, pues parece lógica. Pues bueno, pues queríamos conocer un poco más sobre este premio Nobel vinculado de nuevo con Canarias, con la Universidad de La Laguna y saber un poco por qué se lo habían dado. Muchas gracias, profesor, por habernos explicado. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, un placer. Buenos días, que todavía es temprano, no son ni las 12 todavía. Bueno, y siguen los malos augurios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre el futuro de la economía, con amenaza de recesión incluida porque continúa la desaceleración de las principales economías europeas. El Banco Mundial cree que al devaluar muchas monedas pueden aumentar los niveles de deuda y el FMI calcula que un tercio de los países tendrán 2 trimestres consecutivos de contracción. Esto ya es recesión. Los problemas se acumulan a nivel global y país por país. En Francia, por ejemplo, en plena crisis energética, se ponen en huelga las refinerías. Detrás de las colas en las gasolineras en Francia está el enfado de los conductores por la escasez y la espera, provocada por otro enfado, en este caso el de las refinerías de petróleo. Quienes tratan y almacenan el combustible están en huelga y piden una subida de los sueldos. Por ello, la mayoría de los franceses piensan como esta maestra. La situación se ha vuelto una catástrofe. El gobierno francés por ahora no restringe el uso de las gasolineras. Y eso a pesar de que con el parón se calcula que la producción se ha reducido hasta en un 60%. Y de ahí otro efecto, a los franceses estos días les sale más caro repostar, pero quienes tienen vehículo no son los únicos afectados. Porque los nadadores de esta piscina tendrán que hacer uso obligatorio del neopreno, todo para evitar el uso de la climatización y por ende reducir el consumo de energía y los precios de las facturas. El país espera, eso sí, que los momentos que se viven energéticamente hablando no apaguen la luz a más de 300 metros de altura sobre París. Bueno, ¿y por qué nos fijamos en Francia? Porque probablemente muchas de estas medidas haya que implementarlas también en nuestro país. De hecho, el Ejecutivo, el Gobierno, se ha reunido precisamente hoy, el Consejo de Ministros, para aprobar, Silvia Mascareño, el llamado Plan de Contingencia Energética. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Pues a partir de las 2:30 será la ministra Teresa Rivera quien dé todos los detalles de ese plan, que incluye 70 medidas. Es un compromiso adquirido con Bruselas, pero el Gobierno pretende rebajar el gasto en gas hasta un 6,4% y el eléctrico hasta un 10%. El 5% del ahorro energético en luz además tendrá que ser en hora punta. Para eso no está previsto que haya cortes de suministro, al menos no por ahora, pero sí medidas importantes, entre otras un impulso al autoconsumo. También habrá medidas específicas para el sector público y para las grandes
grandes empresas que pasan por fomentar el teletrabajo y también reducir el gasto energético en los grandes edificios. También habrá novedades en nuestra factura, en la factura que llega a nuestros hogares para incentivar el ahorro energético y también una serie de recomendaciones para el alumbrado exterior, aunque no está previsto que afecten a las luces de Navidad porque la última palabra la tendrán los propios ayuntamientos. Pero todos los detalles los dará la propia ministra una vez que termine el Consejo de Ministros, a eso de las 12:30 hora canaria. La causa de buena parte de estos problemas energéticos, la guerra en Ucrania, no cesa ni tiene visos de hacerlo. Ataque indiscriminado, ahora contra objetivos civiles por parte de Rusia. Una forma de extender el terror a ciudadanos inocentes en lugares alejados del frente. Como pueden ver en este mapa, estas son las principales ciudades, las mayores de toda Ucrania, sobre la que Rusia lanzó hasta 80 misiles. La mitad de ellos pudieron ser interceptados y destruidos, pero los que cayeron en estos distintos puntos provocaron 11 muertos y muchos daños materiales, la mayoría de ellos en la capital, en Kiev. Lo de menos era dónde caían, desde barrios residenciales hasta un parque infantil. Putin sí tiene claro el mensaje de represalia por el ataque a la joya de la corona en la península de Crimea y los reveses constantes que está sufriendo su ejército. La capital de Ucrania trata de recuperarse de la lluvia de misiles vivida este lunes. Un bombardeo que deja por el momento 11 personas fallecidas y más de 60 heridos. Las estaciones de metro fueron clave para evitar más víctimas. Escuchamos las explosiones y bajamos al metro. Todos estaban tan tranquilos, todos estaban unidos. Nadie entró en pánico, relata esta residente. Los cohetes impactaron en calles concurridas, edificios, parques y sitios turísticos en el mismo centro de la capital. Son unos bastardos, quieren destruir a nuestra gente, nuestra infraestructura, todo, afirma Olena. Hasta 15 ciudades fueron atacadas simultáneamente en todo el país. Una de ellas, Dnipro, en el sureste de Ucrania. Aquí no hay objetivos militares, no esperábamos los ataques, cuenta uno de los vecinos. A pesar de ello, los misiles impactan contra edificios de viviendas, calles y vehículos. Fallecen 4 personas. Maldito Putin, que se muera, afirma indignada esta vecina. Rabia e incomprensión también en la castigada Zaporilla. Varios cohetes parten en dos este edificio en plena noche. 12 personas mueren en el acto. Hay casi 90 heridos y se sigue buscando supervivientes bajo los escombros. En Mykolaiv, otro proyectil destruye la universidad sin causar víctimas. Un masivo ataque de las fuerzas rusas que pudo ser peor. De 84 misiles rusos que fueron disparados contra Ucrania, 43 fueron derribados. De 24 drones, 13 fueron abatidos, asegura el presidente Zelensky. Si continúan los intentos de llevar a cabo actos de terrorismo en nuestro territorio, la respuesta de Rusia será dura, amenaza el presidente ruso. Putin confirma así que los ataques son una venganza tras la explosión en el puente de Crimea. Pero estos ataques indiscriminados sobre objetivos civiles no han dejado indiferente a nadie. La comunidad internacional no ha tardado en manifestar su repulsa sobre esos ataques. Es una guerra contra los civiles. Putin necesita Ucrania sin ucranianos. Es lo que decía el alcalde de la capital ucraniana cuando todavía emanaban columnas de humo de la ciudad. La enésima masacre rusa recibe de nuevo la repulsa mundial. Estoy conmocionada y horrorizada por el feroz ataque contra Kiev y otras ciudades ucranianas. Rusia, una vez más, le ha mostrado al mundo lo que representa. Es terror y brutalidad. Los responsables deben rendir cuentas. Se mostraba tajante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Horribles e indiscriminados considera los ataques de este lunes el máximo mandatario de la OTAN. Stoltenberg reafirma su apoyo a Ucrania contra las agresiones del Kremlin. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, también muestra su apoyo incondicional al pueblo ucraniano tras estos bombardeos a objetivos no militares. Condenas que llegan también desde Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a Rusia para que ponga fin a la guerra y honre la Carta de la ONU, solicita la embajadora de Reino Unido. Las muestras de repulsa han llegado también desde la calle en improvisadas manifestaciones. Cientos de personas protestaron frente a la embajada rusa en Varsovia pidiendo que Rusia sea designada como un estado terrorista.
Vamos a ver cómo están transcurriendo estas horas terribles, llenas de tensión, en Ucrania, concretamente en Kiev, donde reside Irina Lyubushkina, con la que hablamos en directo. Irina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Encantada. Gracias por atendernos, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Irina, ¿es cierto que han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas durante la mañana en Kiev? Sí, así es. Ayer por la mañana casi 5 horas y hoy por la mañana desde las 8 de la mañana también. Y pues justo hace media hora cancelaron la alerta aérea, entonces ya estamos a salvo. Cuando suenan las alarmas, ¿qué tiene que hacer la población? ¿Deben ir a refugiarse? ¿Pueden quedarse en sus casas? Pues en general la mejor opción es bajar en un refugio si hay uno en tu edificio, si no también se puede bajar a la estación del metro o en parking también bajo la tierra, y si estas tres opciones no están cerca, también es mejor quedarse en casa y seguir la regla de 2 paredes. Por ejemplo, si la primera pared se destruye, la segunda pared te protege. Ayer me fui a la estación del metro porque allí me siento más a salvo. Hay luz, hay aseos, hay agua y también hay policía. Claro, y me imagino que estarán con otras personas también compartiendo esos momentos tan difíciles. Irina, el problema es que, claro, no saben dónde puede caer, no están cerca de un objetivo militar, no están cerca de algún lugar que pueda ser estratégico. Un misil puede caer en cualquier lugar. Pues así es. Ayer, como ya comentaste, Rusia lanzó casi 80 misiles, cayeron cerca de mi casa, cayeron en el centro, cayeron cerca de la estación ferrocarril y pues en el parque. Así que no tenemos ninguna seguridad en Kiev, aunque la capital es la zona mejor protegida en Ucrania. Incluso la mejor defensa antiaérea no puede proteger a la gente y darle 100% de seguridad, no puede garantizar la vida. Así que la gente aquí comprende que cada día puede ser el último día y cada noche puede ser el último noche. Seguimos viviendo, trabajando, saliendo, apreciamos mucho más nuestras vidas. Claro, es vivir al día por la situación, pero ¿pueden hacer vida normal en medio de esta situación, viviendo una guerra como la que están viviendo? Pues, por ejemplo, en Capital vivimos 2 meses sin los bombardeos, o sea, desde agosto no estábamos bajo los misiles. No obstante, cada día oímos alerta aérea y es algo común para nosotros ya, o sea, estamos acostumbrados a vivir bajo estas circunstancias. Claro. Y pues cada persona hace lo que puede hacer y los ucranianos no nos cedemos, hacemos muchas donaciones, ayudamos a nuestro ejército, luchamos juntos y protegemos a nuestro país. ¿Tienen una forma de ayudarse? ¿Han creado una red de ayuda entre las personas, entre los ciudadanos, ante las necesidades que puedan surgir? Claro, los ucranianos se unieron como nunca, entonces tenemos muchas fuentes a donde se puede donar, a donde se puede acudir y pedir ayuda. Y yo no tengo duda que simplemente al salir a la calle o bajar en la estación del metro y pedir ayuda a cualquier persona, se puede recibirla sin problema. Irina, al principio de la guerra hubo una huida de muchísima gente de Ucrania por temor a una rápida victoria rusa ante el que el país fuese rápidamente ocupado. Finalmente esto no ha sucedido y las tornas de la guerra además están cambiando. Precisamente lo que está ocurriendo en el frente ahora es lo contrario. ¿Ha cambiado también la tendencia de muchos ciudadanos, de muchas personas ucranianas a irse del país? ¿Usted percibe que esto ha parado y que incluso puedan estar volviendo muchas de ellas? Claro, yo estaba entre las personas que huyeron del país a primera hora en el febrero cuando empezó la guerra. Yo, por ejemplo, huí a vivir en España y estoy muy agradecida por la acogida en este país maravilloso. Pero tras 5 meses entendí que no puedo vivir en otra parte. Quiero quedarme en casa, quiero ayudar, quiero hacer algún trabajo voluntario, hacer las donaciones, etcétera, para luchar Putin lo antes posible. Y como yo, también hay ya 3 o 4 millones de los ucranianos que volvieron a Ucrania. Claro, o sea que usted estuvo aquí en España, pero sintió la necesidad de volver para echar una mano en lo que pudiese.
Eso es, porque cada persona en esta guerra es muy importante, no solo en el frente, pero también en el frente informático, ayudar a las personas que ahora no tienen trabajo o que no tienen posibilidades de vivir una vida normal. Bueno, pues, necesitamos uno a otro como nunca. Irina, ¿en qué zona de España estuvo viviendo? Estaba en Santander. En Santander, bueno. Pues Irina, toda nuestra solidaridad. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede entender perfectamente la situación, aunque no nos hacemos cargo de lo que sea el día a día, pero podemos entender la situación que es vivir la vida normalmente y en libertad y de repente pues ver cómo nos invaden. Es una situación que nosotros no nos imaginamos, pero nos sentimos solidarios con la que están viviendo ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ya ven la situación que estamos recopilando pues, día tras día de muchas personas que están viviendo, que están soportando esta guerra en su país. Volvemos dentro de un momento, tenemos más cosas que contarles. 11:43 de la mañana, seguimos en Atlántico Noticias con la última hora en torno a la inmigración aquí en las islas, porque el Salvamento Marítimo ha rescatado a 74 personas de origen magrebí que viajaban en 2 embarcaciones cerca de Lanzarote. La primera embarcación localizada había partido de Tantán, al sur de Marruecos, se encontraba a la deriva 15 kilómetros de la costa lanzaroteña. Estaba ocupada por 40 hombres y 3 mujeres, una de ellas en avanzado estado de gestación. La segunda barquilla de madera la ocupaban 31 hombres. Y nos vamos al continente americano, porque aunque el huracán Julia ya se ha reducido a depresión tropical, los restos del temporal afectan a Guatemala, Nicaragua y El Salvador, tal y como predecía el Centro Nacional de Huracanes. Lo que más ha dado ahora mismo de sí son fuertes inundaciones y derrumbes. Vamos a hacer un repaso sobre cómo se ha movido en las últimas horas esta depresión tropical. Los daños causados por Julia en Centroamérica son incalculables. Hay un daño que todavía no lo contabilizamos totalmente porque hay que esperar que las aguas bajen, por ejemplo a los cultivos. Hay viviendas que están siendo afectadas de nuevo. Ahora son los restos de la depresión tropical los que afectan, por ejemplo, a Costa Rica. Y ya el agua está, mejor dicho, en mi casa. Agua que, como ven, impide salir a la calle, algo que también se repite en Honduras. Allí hay al menos 3 fallecidos. Ya 30 centímetros de agua puede arrastrar a una persona o un vehículo y lo que se recomienda es no pasar. Recomendaciones de las autoridades que, de no seguirse, acaban con camiones volcados en medio de la carretera y con los equipos de emergencia intentando rescatar al conductor. Todo tipo de vehículo que tenga que pasar de un lado a otro, por favor, abstenerse, esperar a que las aguas bajen para poder transitar por las zonas con mayor seguridad. Mientras en Venezuela, uno de los países con las cifras más drásticas, tengan la seguridad todos los vecinos que vamos a recuperar hasta el último comercio y hasta la última casa. Maduro promete construir una vivienda nueva por cada pérdida en los derrumbes producidos en Tejeiras. Gracias a Dios, dentro de la casa no había nadie en el momento de que sucedió eso. Si no, bueno, aquí nadie estuviera para contar esto. De hecho, solo en esta zona son más de 50 personas desaparecidas y 25 fallecidas. El temor de Centroamérica que la historia de Julia se repita. Por ello piden fondos internacionales para afrontar una crisis climática que cada vez será más recurrente. La grabación de una profesora en clase ha llevado a su despido. Fueron los propios alumnos los que la grabaron. ¿Y qué es lo que hizo para llevar a cabo esta decisión tan drástica? Pues el saludo nazi en medio de la clase. Algo inaudito e intolerable según la Confederación Israelí de Brasil. Nos lo cuenta nuestro compañero Dan Sister. Dan. Hola, saludos desde Brasil. José Viral era maestra en un colegio de Ponta Grossa, ciudad del interior del estado de Paraná, en la región sur de nuestro país. La señal fue vista en este video grabado por alumnos de tercero de secundaria. Ella daba una clase con la bandera de Brasil y hizo el saludo que fue comparado con uno de los más conocidos símbolos nazis.
La Confederación Israelita repudió el acto. Esperamos que a diretoria da escola... Su presidente Fernando Lottenberg espera que la directiva de la escuela, la policía y la fiscalía tomen las providencias necesarias para que esta conducta no se vuelva común. Ese tipo de conduta... El colegio, que se llama Sagrada Familia, posteó que no estaba de acuerdo con la maestra y después la despidió. Nuestros periodistas le pidieron a Josete Viral que explicara el contexto de su señal, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Realmente es difícil explicar lo que no tiene explicación. Desde Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria. Y en Haití continúan las movilizaciones para exigir la dimisión del presidente de aquel país, Ariel Henry. Al menos una persona ha muerto durante las protestas. Y este es el momento en el que transportaban el cuerpo sin vida de esta persona, una mujer, según los manifestantes, asesinada por la policía para neutralizar las reivindicaciones en contra del desempleo, la inseguridad y la inflación. Los saqueos esporádicos y los tiroteos entre pandillas y policías también se han vuelto cada vez más comunes en Haití en las últimas semanas. Han pasado algo más de 100 días desde que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor de abolir el derecho al aborto a nivel federal. El presidente Biden continúa con sus encuentros para revertir esta decisión y facilitar el acceso al aborto de la mayoría de los ciudadanos, mientras el estado de California se ha convertido en un recurso seguro para las mujeres que quieren abortar en todo el país. A medida que más estados prohíben o restringen el aborto, California enfatizó nuevamente su compromiso de ayudar a mujeres que buscan acceso al procedimiento, promoviendo el lanzamiento del nuevo sitio web abortion.ca.gov. Este sitio web es fundamental para brindar información esencial para los pacientes dentro y fuera de California. Patrocinado por el Estado y disponible en español, el sitio web ofrece información sobre los diferentes servicios de aborto en California, derechos y recursos legales, lista de clínicas y enlaces a asistencia financiera para mujeres dentro y fuera del Estado, sin importar su condición legal. El sitio incluye información sobre su derecho al aborto e información si viene a California desde otro estado que ha restringido su acceso a la salud reproductiva. El sitio no rastrea sus movimientos ni su información personal. El aborto sigue siendo legal y está protegido en California. Llega enseguida Ponte al Día. Vamos a hablar con nuestros compañeros a ver cómo viene la mañana. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Pues hoy en Ponte al Día hablaremos de los municipios más ricos y más pobres de Canarias, y lo cierto es que hemos encontrado desigualdades abismales entre unos y otros. Teniendo en cuenta la subida de precios, la inflación por las nubes, ¿cómo llegan a fin de mes los canarios? Bueno, pues vamos a resolver todas estas cuestiones en un programa muy económico el de hoy, pero también con una dosis de historia, porque ¿se acuerdan ustedes del Correillo de La Palma? Quizás a lo mejor los más mayores sí, pero para los que no tengan ni idea de lo que estamos hablando, vamos a navegar en la historia de este barco, que es el único barco de vapor en nuestro país actualmente. Pero además, oye, Wendy, mañana festivo. Mañana festivo. A nosotros nos pilló eso, lo del Correillo no nos pilló. Lejos, muy lejos. Pero bueno, nosotros nos hemos informado de esta bonita historia y seguro que a ustedes les gustará. Mañana es festivo. ¿Qué planes tienen? Bueno, pues vamos a echar una miradita al cielo a ver si el tiempo nos va a acompañar o no. Espero que tengamos muy lejos esas demoledoras lluvias que están afectando a la península. Nos escaparemos nosotros. ¿Llegará alguna precipitación con esto de esa dana que sobrevuela la sombra Canarias? Bueno, Adrián Cordero nos los desvelará y como siempre con toda la información del archipiélago para informarles en unos minutos. Roberto. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, y vamos con un asunto, les iba a decir que trae cola, pero más bien trae rejo, porque de lo que se trata es de un calamar que se ha encontrado en el mar que separa nuestras islas entre La Gomera y Tenerife. Pero ya ven que no es un calamar cualquiera, ¿eh? Es un señor calamar que mide unos 3 metros, mucho más que la persona que lo sacó del agua. Estaba flotando en el agua. Las fotos que ven nos han sido cedidas por Teo Lucas, que es precisamente esa persona que lo recogió del mar. Una persona que desde hace años se dedica, no profesionalmente, a documentar las especies marinas de esa zona del archipiélago. Ya había encontrado, nos ha dicho, restos de este animal, pero este tiene la particularidad de que está en muy buen estado. Por ejemplo, conserva los ojos, ahí lo ven, del tamaño de un balón de balonmano, algo que es muy poco habitual.
Pero ¿qué clase de bicho es este? Con perdón. Se lo vamos a preguntar a Catalina Perales Raya, científica titular del Instituto Español de Oceanografía. ¿Qué tal, Catalina? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿esto es normal? ¿Normal el tamaño del ejemplar o encontrar una especie? El tamaño, encontrar un calamar de este tamaño en aguas Canarias. Pues tampoco podemos decir tan extraño, porque ya se tienen casi 50 registros en los últimos 20 y pico años, o sea que no es algo tampoco del todo extraordinario, pero evidentemente no aparece todos los días. No, claro, pero que aparezcan ya 50 en estos registros un animal que no suele verse, quiere decir que a lo mejor hay una población en aguas Canarias o cerca. Pues no lo sabemos, la verdad, porque son registros esporádicos y todavía las evidencias no nos permiten extraer conclusiones, pero comparado con otros lugares del mundo donde también se consideran puntos calientes, entre comillas, ¿no? de encuentros con este tipo de animales, pues sí que podríamos considerar que Canarias es un lugar con bastante encuentros con estos animales. Suelen aparecer muertos en superficie y no es... Encontrarlos vivos, Catalina, ya debe ser más difícil porque creo que viven a una gran profundidad, ¿no? Sí, viven a cientos de metros de profundidad, bastantes. A partir de 700 creo que es su zona más frecuente sobre esa zona. Pero ellos son habituales, por lo que sea la evidencia que hay hasta ahora, sean por los contenidos estomacales que se les encuentran y otros estudios que hay en otras zonas, pues les gusta, o por lo menos ahí se asocian más a cañones, a zonas de montañas submarinas. Ajá, que es donde algo que está descrito también que existe entre Tenerife y La Gomera. Claro, después, entre Tenerife y La Gomera también hay importantes poblaciones de los animales que son predadores precisamente de estos animales, de estos calamares, ¿no? Sí, cachalotes y también parece ser que los calderones podrían ser también unos depredadores de estos animales, aunque son evidentemente calamares muy grandes, pero hay teorías que indican que podrían alimentarse parcialmente de su cuerpo, de la parte posterior, que es donde no tienen la cabeza, los tentáculos, los brazos, donde tiene ventosas, estructuras más duras, y podría ser que intenten morderlo en la parte posterior, que precisamente es la parte que le falta al ejemplar. Exactamente, lo más probable, le falta un trocito, lo más probable es que haya sido mordido por uno de estos animales, que casi mejor no encontrárselo, porque, claro, hombre, no sé, un bicho de estos no sé si puede ser peligroso, pero vaya, sí. Daría miedo, ¿no? Hay que ver también el tamaño del pico, que es una bola así grande, y bueno, pues sí te intenta cazar, pero la duda es, realmente iba a intentar cazar a un ser humano, pues claro. No sé, por mi experiencia debajo del agua tampoco los animales nos van buscando, salvo que haya algún tipo de elemento que le haga que no le atraiga, ¿no? Es siempre lo que pensamos los que no conocemos mucho de estos animales o los que no estamos acostumbrados a entrar mucho en el mar, que siempre le tenemos miedo, un poco de miedo a todo. Oye, Catalina, por último, el hecho de haberlo encontrado tan entero, tan bien conservado, me imagino que para investigación y para estudiar un poco estos animales es una ventaja enorme, ¿no? Pues sí, porque muchas veces lo que nos hemos encontrado han sido restos pues ya en un estado pues bastante lamentable. Y luego pues los tejidos no se encuentran bien, ver las ventosas, en fin, algunos elementos de su anatomía, y sobre todo pues si es macho o hembra, si está en avanzado estado de reproducción o no, eso evidentemente ayuda mucho y no es habitual. Eso sí que es bastante raro encontrar un animal en ese estado tan... Es que acababa de morir. Sí, prácticamente, por lo que veo en las fotos. Ya lo tenemos guardado en las cámaras del Oceanográfico, del Centro Oceanográfico de Canarias, y en colaboración con otros compañeros de otras instituciones canarias, pues intentaremos estudiarlo cuando podamos. Catalina Perales Raya, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, y si están pensando en algo para comer, que sepan que este animal no es comestible, tan grande, desde luego no lo es por la cantidad de amoníaco que tiene, o sea que si le apetecen unos calamares después de ver esto, cogerlos pero más pequeñitos. Por cierto, otros animales que nos rodean, en este caso más comunes, las vacas. Hay unos científicos de Nueva Zelanda que intentan que las vacas, o al menos las vacas de esta granja, eructen menos, sí, lo que han oído.
que emitan menos gases de efecto invernadero a través de sus eructos. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Pues a través de la leche que beben los terneros, mezclada con un probiótico que reduce los gases, lo que es lo mismo las emisiones de metano. Ya han calculado que cada uno de los terneros emite ahora un 20% menos de gases que son malos, ya lo saben, para el efecto invernadero. Y cada año se consumen en el mundo 6 trillones de cigarrillos. La inmensa mayoría acaban tirados en calles, parques, en playas. Esas colillas son la primera fuente de basura en el mundo, el 30% del total de desperdicios, por delante incluso de las bolsas de plástico de las botellas. Un joven indio ha creado un método para reciclarlas. De la boca al suelo, estas colillas se recogen e introducen en esta máquina para tratarlas y convertirlas en el relleno de estos peluches. 10 segundos hemos tardado en contar cómo reciclar unas colillas. 10 años hubieran tardado en degradarse si no fuera por esta iniciativa de Numan Gupta. Rebobinamos y lo contamos todo con detenimiento. Casi 267 millones de indios fuman. Es muy frecuente ver colillas en las calles de Nueva Delhi. Ahora se recogen, pero no terminan en la basura. Acaban en esta fábrica. Pasan por un proceso de separación en el que obtenemos 3 artículos: papel, tabaco y filtros. Con el papel elaboramos objetos de papel reciclado. El tabaco lo convertimos en compost. Y con los filtros hacemos hermosos productos como peluches, cojines y muchos más, cuenta el fundador de la empresa. De todo el proceso se encarga este grupo de trabajadoras. Las recolectamos y ahora las estamos limpiando. Con ello ganamos dinero y mantenemos el medio ambiente limpio, cuenta Prema. Porque las colillas constituyen la primera fuente de basura en el mundo. Suponen el 30% del total de desperdicios, por delante incluso de las bolsas de plástico, envases y botellas. 31 March 2022. Hasta el 31 de marzo reciclamos más de 1.200 millones de colillas, pero solo acabamos de comenzar. En el próximo periodo esperamos reciclar más de 300 toneladas por mes, asegura. A sus 27 años, este indio ha sabido sacar provecho de un hábito mortal para convertirlo en una forma de vida. Bueno, y para despedirnos, una historia, miren, con sabor agridulce. Lo van a comprobar enseguida, porque ahí están viendo unos famosos baños termales en unas cuevas. Esto es en Hungría. Las personas que ven han sido, sin embargo, de las últimas en disfrutar de un tranquilo baño, porque el aumento de los precios del combustible ha obligado a sus dueños a cerrarlas. Simplemente es demasiado caro calentar el agua, especialmente en invierno. Así que o se bañaban con el agua fría o cerraban el negocio. Es lo que han hecho. Esto último, en principio, sin fecha de vuelta, pero nos dan la oportunidad de echar un último vistazo a este lugar tan bonito y singular. Así nos despedimos. Se quedan con Ponte al Día. Hasta mañana, ¿no? Que es festivo. Hasta el jueves. Feliz día.